Dios bendiga al pueblo de Dios. Quiero en esta mañana compartir un tema de la palabra del Señor que lo he titulado Los beneficios de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. La sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural, gloria al Señor, algo extraordinario, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 9, 13, 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al Señor. La palabra dice que por lo general todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de pecados. Gloria al Señor. En el antiguo pacto se establecía diversos tipos de sacrificio, y entre ellos estaban los sacrificios de ofrecer animales para hacer holocausto por el pecado, para hacer expiación por el pecado. Damos la gloria al Señor. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de animales, derramamiento de sangre de los animales, era una manera para que la ira de Dios se aplacara por la maldad del hombre. Entonces se le permitía en el Antiguo Pacto que pudieran hacer esta clase de sacrificios de animales para poder ser de cierta manera aceptados por el Señor. Pero esta era una práctica que la tenían que hacer todos los años. Gloria al Señor. Todos los años tenían que hacerla. Ofrecer los sacrificios de animales. Todos estos los sacrificios de la sangre del Antiguo Testamento era un preámbulo del verdadero sacrificio que se iba a dar, y era el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Juan el Bautista fue la persona que Dios escogió, gloria al Señor, al que Dios llamó para que viniera y anunciara la venida del Señor Jesucristo, la venida del Mesías. Y Juan el Bautista fue el que comenzó a predicar y a hablarle a la gente que debían de tener un arrepentimiento. Hablaba de que se arrepintieran y se convirtieran. Comenzó a hablarles de la persona que iba a venir para ofrecerse en sacrificio por la humanidad. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, encontramos cuando Juan anuncia, gloria al Señor, cuando vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos la gloria al Señor. Juan sabía y reconocía, porque Dios se lo había revelado, que el único que podía quitar el pecado del hombre, el pecado del ser humano, era nuestro Señor Jesucristo, y lo describe como un cordero. Gloria al Señor. Está hablando ya del sacrificio que iba a ser sacrificado como un cordero. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se presentó como el sacrificio perfecto. Gloria al Señor. Y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, no solamente cubre el pecado, sino que nos limpia completamente de todo pecado. Decía, lo limpia, lo quita. Gloria al Señor. Por ello el hombre perdido y sin esperanza puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios. El hombre, cuando viene a Cristo Jesús, todos sus pecados van a ser perdonados una vez y para siempre. Damos la gloria al Señor. Una vez y para siempre. Entonces, bueno, vamos a ver algunos beneficios de la sangre de Cristo. Número 1. La sangre de Cristo es la que nos purifica. Gloria al Señor. Nosotros venimos contaminados
por el pecado, gloria al Señor, por el que heredamos de Adán y por el que nosotros cometemos, gloria al Señor. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, gloria al Señor. Entonces por eso nosotros, hermanos, debemos conocer y experimentar los beneficios de la sangre del Señor. Pues desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, empezamos a actuar en la nueva vida hasta ser presentados puros delante del Señor y vivir para siempre con el Señor. La ley que le fue dada a Moisés establecía que todo pecado debía ser purificado con sangre a través de un sacrificio. En el libro de Levítico 14, 25, encontramos precisamente, gloria al Señor, un versículo que nos habla acerca de esto, gloria al Señor. Levítico 14, 25. Quiero leerlo, amados hermanos. 14, 25. Dice la palabra: y luego se degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. La sangre ya se iba en una especie de ritual, gloria al Señor, pero era con el propósito de purificar al que había cometido la falta, gloria al Señor. En el libro de los Hebreos dice la palabra que casi todo es purificado con sangre, conforme a la ley de Moisés. Eso encontramos en Hebreos 9:22. Damos la gloria al Señor. Hebreos 9:22 dice la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, en la ley de Moisés se sacrificaba un animal. En el nuevo pacto Cristo vino, se sacrificó. Entonces, de esa manera el sacrificio de Cristo poder limpiar. La palabra purificar significa limpiar, liberar de toda mezcla, lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. Gloria al Señor. La sangre de Cristo, cuando confesamos a Cristo, ella nos limpia de todo pecado y el Señor nos da el Espíritu Santo, gloria al Señor, para que nosotros podamos andar en vida nueva, para que nosotros podamos, amados hermanos, es la única manera que el ser humano pueda cambiar y ser transformado, es por la fe en Cristo, limpiado con la sangre del Cordero, y de esta manera es que podemos actuar de una manera correcta delante del Señor. De la única manera que podemos ser nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que los que están en Cristo, los que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora son todas hechas nuevas. Damos la gloria al Señor. Entonces lo primero que yo tengo acá es que la sangre de Cristo, hermanos, nos purifica. Gloria al Señor. La sangre de Cristo nos purifica. Número 2, beneficio de la sangre. Por la sangre de Cristo somos nosotros redimidos. Tenemos redención. Gloria al Señor. Esta palabra es muy importante conocerla y entenderla, hermano. Redención. Redimir, redimidos. La palabra redención significa liberar. Oiga bien, la palabra redención significa liberar, rescatar mediante el pago de un precio. Gloria al Señor. Nosotros, amados hermanos, estábamos esclavizados. Nosotros, hermanos, veníamos condenados. Gloria al Señor. Pero la sangre de Cristo puede redimir al hombre. La sangre de Cristo puede pagar la deuda del hombre, la deuda del pecado del hombre. Gloria al Señor. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Es un beneficio de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces la sangre de Cristo es el pago del rescate del pecador perdido. Repito, amados, la sangre de Cristo es el pago del rescate del pecador perdido. Nadie puede, gloria al Señor, ser perdonado del pecado al menos que reconozca a Jesucristo para que la sangre del Señor lo pueda limpiar.
Por eso la sangre de Cristo tiene una función específica, amados hermanos. ¿Cuál es la función de la sangre de Cristo? Redimir, gloria al Señor, oiga, redimir, pagar el precio por el pecado, no es otra cosa. Mas, sin embargo, nosotros en estos tiempos vemos que en la iglesia se usa la sangre para todo, amados hermanos. Pero hay que entender, hay que mirar lo que dice la palabra, cuál es la función de la sangre de Cristo. Número 1, nos limpia. Número 2, nos redime, la que paga el precio. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. Oiga, redimió a los hombres de toda iniquidad. Quiero leer un texto de la palabra que está en Tito 2:14. Damos la gloria al Señor. Tito 2:14. Mire lo que dice Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Oiga, redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Quien se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo en pago por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, aquí encontramos, hermanos, gloria al Señor, que solamente Él fue el que se sacrificó por nosotros. Él nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Gloria al Señor. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20. Damos la gloria al Señor. Dice, mire, sabiendo, dice la palabra, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteriores tiempos por amor a nosotros. El plan de salvación es un diseño de Dios que estaba desde el principio. Eso no fue en el camino que se dio. Eso estaba diseñado por el Señor, porque el Señor conoce todo. Y realmente el Señor sabía que el hombre iba a fallar. Pero Él no quiso crearlo como un robot, sino que lo creó con voluntad. Gloria al Señor, para darle libertad al ser humano. Entonces, hermanos, encontramos que la sangre de Cristo es la que pagó el precio por nosotros. Y nos rescató, hermanos, de esa esclavitud que teníamos, del pecado. Nos rescató de las tradiciones. Y el único pago de rescate fue la sangre de Cristo. Oiga, el único rescate fue la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:12 dice la palabra del Señor en Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados. Recordemos, amados, que en la antigüedad, cada rato, todos los años, tenían que estar ofreciendo los sacrificios. Pero con la venida de Cristo, gloria al Señor, un solo sacrificio es suficiente, amados hermanos, para pagar el pecado de toda la humanidad que cree en Él. El que no cree, pues no va a tener esa bendición. Pero el que cree en Él, gloria al Señor, va a tener esa oportunidad que sus pecados puedan ser perdonados. Gloria al Señor. Número 3. La sangre de Cristo quita el pecado. Como decíamos, cuando Juan decía en capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amado, en el Nuevo Testamento se nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Oiga bien lo que dice Hebreos 10:4. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Gloria al Señor. Está claro, amados hermanos, que los sacrificios anteriores no podían quitar el pecado. Pero Cristo Jesús sí puede quitar el pecado. Gloria al Señor. Solo la sangre de Cristo, quien realizó una vez para siempre un solo sacrificio. Gloria al nombre del Señor. Un solo sacrificio para pagar por los pecados de toda la humanidad. Gloria al Señor. La sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Gloria al Señor.
La palabra quitar significa levantar, llevar, tomar arriba o afuera. Por lo que Cristo llevó nuestros pecados sobre su hombro, los tomó para que ya no los cargáramos nosotros. Gloria al Señor. El pecado de nosotros es cargado a Cristo. Gloria al Señor. Isaías 53:6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 53. Dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Damos la gloria al Señor. Entonces, el que quita el pecado del mundo es el Señor Jesucristo, y solo lo puede hacer por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. La sangre de Cristo limpia todo pecado, no algunos, sino todo pecado. Cuando se habla de limpiar, se refiere, número uno, a ser limpio de toda contaminación de pecado y declarar limpio. Número dos, la sangre de Cristo cambia la condición del pecador y lo une a Cristo. Oiga bien, la sangre de Cristo cambia la condición del pecador y lo une a Cristo, lo que indica que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado, limpia al creyente de todo pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor acá en Primera de Juan. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es que el Señor limpie algunos pecados y otros no. No, cuando venimos al Señor, el Señor pasa, hermano, con su sangre y limpia completamente toda clase de pecado. Hay pecados que a nosotros nos parecen como graves, horrendos, horribles, y sí lo son. Y pensamos que si Dios perdonará cierta clase de pecado, pues déjeme decirle que Dios limpia toda clase de pecado. Gloria al Señor. Cuando el hombre está arrepentido, se convierte al Señor, el Señor pasa por alto todos los pecados, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar toda clase de pecado. Número 4. Número 5, limpia la conciencia, hermano. Una de las cosas tremendas es la conciencia. En el antiguo pacto, ¿qué pasa? Ellos eran aceptados, gloria al Señor. La sangre de Cristo los hacía, los libertaba, pudiéramos decir, los hacía aptos, gloria al Señor. Pero había un problema, el problema de la conciencia. Porque en su conciencia ellos no quedaban limpios de su conciencia. En su conciencia no quedaban limpios. Alabado sea el nombre del Señor. En la conciencia ellos seguían la conciencia juzgándoles y condenándoles. Algo que en el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo ya el Señor limpia también la conciencia. Quiero leer Hebreos 9, 11 al 14. Gloria al Señor. 9, 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, alabado sea el nombre del Señor, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza
de la becerra rociada los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, oiga, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, amados hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando Dios por su gracia y su misericordia nos alcanza, hermano, esa culpabilidad, hermano, ya queda atrás. Ya esa culpabilidad queda en el pasado. Porque la sangre de Cristo limpia la conciencia, dice, de obras muertas, la cual permite al creyente servir a Dios. La conciencia se refiere a aquella facultad mediante la cual se llega a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto a gobernar la vida. Por ejemplo, el sentido de culpa delante de Dios, que está dispuesto a gobernar la vida. Gloria al Señor. Hebreos 10.2, mire lo que dice la palabra. Hebreos 10.2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Por eso ellos seguían con su conciencia que les acusaba por todo aquello que ellos habían hecho. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. La conciencia, algo importante, que ya la conciencia no nos juzga, que ya la conciencia no nos condena, porque la sangre de Cristo, hermano, ha hecho una limpieza en los pecados y en lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra conciencia. Nuestro corazón ya no nos reprende, gloria al Señor, porque ya nuestra conciencia ha sido limpiada. Gloria al Señor. Ahora tenemos paz para con Dios. Damos la gloria al Señor. Entonces, en primera de Juan, quiero leer primera de Juan 3, versículo 20 y 21. Primera de Juan 3, 20 y 21. Dice la palabra del Señor: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Eso habla de la conciencia, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. ¿Por qué no nos reprende nuestro corazón? Porque nuestra conciencia ha sido limpiada. Gloria al Señor. Número 6. La sangre de Cristo nos mantiene, hermanos, la sangre de Cristo nos mantiene, gloria al Señor, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre de Cristo tenemos permanencia en su Hijo Jesucristo. Tenemos permanencia en su Hijo Jesucristo. Yo quiero leer Juan, gloria al Señor, Juan capítulo 6, el versículo 56. Gloria al Señor. Miro, dice el versículo 56 del capítulo 6 de Juan. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, ¿qué es comer la sangre del Señor y beber su sangre? Eso tiene, yo le puedo dar como dos formas, gloria al Señor. Una, comer la carne y beber la sangre del Señor Jesucristo, es reconocer el sacrificio de Él en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es decir, reconocer el sacrificio que el Señor Jesucristo, su carne fue molida, su sangre fue derramada, gloria al Señor, y gracias a ese sacrificio nosotros podemos permanecer en el Señor, gloria al Señor. Pero también puede ser una alusión a todos los creyentes que participamos de la cena del Señor, porque dice el Señor Jesús la noche que fue entregado, dice que tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: esta es mi carne que por vosotros es partida. Y después tomó la copa y le dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, gloria al Señor. También hace
referencia al acto de la cena del Señor. El acto de la cena del Señor proporciona permanencia en el Hijo, no es en el Hijo, puesto que Cristo afirmó que quien comiera su carne y bebiera su sangre permanecería en él y él en el creyente. Gloria al Señor. Primero, reconocer, gloria a Dios, el sacrificio de Cristo. Y segundo, todo cristiano debe participar del servicio de la Santa Cena, de la administración de la Santa Cena, porque es una manera de estar en una comunión íntima con el Señor por medio del simbolismo del pan y de la copa, del vino. Gloria al Señor. Número 7. Por medio de la sangre de Cristo es que tenemos comunión, hermano. Oiga, comunión los unos a los otros. Gloria a Dios. Por medio de la sangre de Cristo. Primera de Corintios 10:16. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 10:16. Gloria al Señor. Entonces tenemos comunión unos con otros, dice la palabra en Corintios, 1 Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí se refiere a la cena. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que la copa de bendición que bendecimos, y a manera de pregunta dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Por supuesto que sí, gloria al Señor. Y por medio de ella, gloria al Señor, por medio de ella nosotros tenemos comunión. Significa que estamos unidos al Señor. Gloria al Señor. Y al mismo tiempo tenemos compañerismo, gloria al Señor, entre todos los creyentes. Primero con Cristo y luego con todos nuestros hermanos. Gloria al Señor. La sangre de Cristo, amados, nos acerca a Dios. Oiga, qué bendición. La sangre de Cristo es la que nos acerca a Dios, la que nos acercó a Dios. Efesios 2:13, quiero leer lo que dice Efesios 2:13. Dice la palabra en Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga, estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice aquí la palabra en Efesios 2:13. La Biblia dice que en otro tiempo el hombre estaba ¿qué? Lejos, separado, destituido, dice Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios, apartado, estaba en desobediencia. Gloria al Señor. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo, fuimos hechos cercanos a Dios. Tengamos en cuenta eso, hermano. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cambia el corazón para acercarnos a Dios. Romanos 11:30, quiero leer ese texto de Romanos 11:30. Romanos 11:30. Dice la palabra del Señor, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen la misericordia. Gloria a Dios. Entonces fuimos hechos cercanos al Señor por medio de la sangre del Señor. Número 9. Por medio de la sangre de Cristo, hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo. Gloria al Señor. Oiga, tenemos entrada al lugar santísimo. Recordemos, amados, que en el antiguo pacto, gloria al Señor, recordemos, hermanos, que en el antiguo pacto el sacerdote había un lugar santo y había un lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podían entrar el sumo sacerdote
era únicamente el que podía entrar a ese lugar, al lugar santísimo. Gloria al Señor. Porque el lugar santísimo tenía una división, un velo, gloria al Señor. Y cuando Cristo muere, dice las Sagradas Escrituras que cuando Cristo está crucificándolo y Cristo muere, dice que el velo del templo se abrió. ¿Para qué se abrió el velo del templo, hermano? Para darle la oportunidad a toda persona, gloria al Señor, que quiera buscar del Señor, entrar al lugar santísimo. Algo que no se podía hacer en ese tiempo, solamente el sumo sacerdote. Gloria al Señor. Hebreos 10:19 dice la palabra del Señor: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Gloria al Señor. Repito este versículo. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo, como les decía, era el lugar del tabernáculo construido por Moisés, donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Pero todos no podían entrar en ese lugar. Solo el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar santísimo. Gloria al Señor. Solamente era Él. Gloria al Señor. El Señor quitó, el Señor abolió ese sistema que solamente los que podían hablar con Dios eran los sacerdotes, exclusivo de ellos, y solamente de los levitas. En estos tiempos, por ejemplo, la religión tradicional mantiene todavía el sacerdocio. Gloria al Señor. Ellos no son levitas, pero ellos mantienen el sacerdocio. ¿Sí? Y lo mantienen con normas establecidas en la ley. Porque de cierta manera los católicos, ellos están todavía bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía consideran que los feligreses tienen que ir a confesarle sus pecados al sacerdote y el sacerdote llevarlos a Dios. Pero resulta de que esto no dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que ahora tenemos entrada al lugar santísimo todos los que hemos creído en el Señor, y que eso ha sido posible gracias a la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, por la sangre de Cristo tenemos entrada al verdadero lugar santísimo para conocer al Señor de cerca y gozarnos con Él. Hermanos, los cristianos, los que hemos creído en Él, tenemos entrada al lugar santísimo. Ese lugar que era vetado en el Antiguo Testamento para todo el común de las personas, hoy es posible gracias a Cristo Jesús para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Gloria al Señor. Número 10. La sangre de Cristo, amados hermanos, oiga, es la que nos santifica, es decir, al purificarnos, a limpiarnos, a limpiar nuestra conciencia, gloria al Señor, pues es la que nos hace a nosotros santos, gloria al Señor, la que nos hace a nosotros santos, damos la gloria al Señor. Quiero leer algunos textos de la palabra del Señor en Hebreos 10, versículo 10 y el versículo 14. Dice el versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Oiga bien lo que dice la palabra. Por eso dice: la sangre de Cristo nos santifica. El sacrificio de Cristo. Aquí dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuál ofrenda? La ofrenda del sacrificio, donde se derramó la sangre. Gloria al Señor. Donde se derramó la sangre. Damos la gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, quiero leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: elegidos, porque recuerda, hermano, amigo, que nosotros los cristianos somos elegidos por el Señor. Dice primera de Pedro 1, 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos
según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu. Quiere decir que la sangre de Cristo nos santifica. Gloria al Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente acerca de este tema. Gloria al Señor. 2:13. Dice el apóstol Pablo, dice, pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, que el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Solo por medio de la sangre de Cristo, hermano, es que nosotros podemos ser santificados. Si la sangre de Cristo no hace la limpieza, si la sangre de Cristo no quita el pecado, no limpia la conciencia, no podemos ser santos. Entonces, la santificación, la santidad proviene de Dios. La santificación significa hacer santo, poner aparte para Dios. Dios nos escogió, nos puso aparte, hermanos, para que nosotros le sirviéramos a Él. Gloria al Señor. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu nos transforma, hermanos, nos cambia. Gloria al Señor. Así que la persona que ha sido escogida por el Señor ya no puede vivir en pecado, no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque si ha nacido de nuevo, la simiente de Dios está en él y no le permite pecar, no le permite ser practicante del pecado. Entonces, santificar es un acto soberano de Dios. La sangre de Cristo sobre la vida del creyente lo santifica. Oiga bien, lo santifica. Lo regenera. Por ello no debemos menospreciarla ni tenerla en poco, ya que Dios castiga a aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo se debe valorar, la sangre de Cristo se debe respetar. Gloria al Señor, porque dice la palabra en Hebreos 10:29 lo siguiente, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Lo que está diciendo aquí en antesala es que en el antiguo pacto el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 personas moría irremisiblemente, amados hermanos. El que cometía pecado lo mataba. Dice, ¿cuánto más, hermano, ahora la sangre de Cristo? El que la pisoteare, la tuviere por inmunda, al que no le prestare atención a la sangre de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Número 11, gloria al Señor. La sangre de Cristo nos trae paz. Gloria a Dios, nos trae paz. Colosenses 1:20, quiero leer Colosenses 1:20. Damos la gloria al Señor. Colosenses 1:20 y 21 dice la palabra del Señor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Oiga, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Por la sangre de Cristo es que somos santos. Gloria al Señor. Por la sangre de Cristo es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice allá Romanos 5:1. Gloria al Señor. Romanos 5:1. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe depositada en Cristo es la que permite que la sangre de Cristo derramada en la cruz haga el efecto en la humanidad. Gloria al Señor. Número 12. La sangre de Cristo nos hace aptos para ser salvos, amado hermano. La sangre de Cristo nos hace aptos, hermanos, para servir al Señor. Quiero leer Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Gloria al Señor. Hebreos 13:20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos
a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, oiga, aptos en toda obra buena, para que hagáis la voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, ninguna acción buena que llamáramos buena tendría algún sentido si no fuese a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestras ofrendas sean aceptadas delante del Señor, debe ser por medio de la sangre de Cristo. Para que lo que hagamos nosotros pueda ser agradable delante del Señor, tiene que ser por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, oiga bien, dice, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que haga la voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Quiere decir que la única manera de nosotros poder agradar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a su sacrificio, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, hacer apto significa equipar, preparar. Él nos da el conocimiento pleno de las cosas espirituales. Estamos aptos primero para aprender. Oiga, primero para aprender. Nos hace aptos para que nosotros aprendamos las escrituras, para que tengamos entendimiento de la escritura. Nos da la sabiduría para aprender. Y lo segundo es para servir. Entonces, la sangre de Cristo hace apto al creyente para hacer su voluntad, es decir, la voluntad del Señor, quitando o agregando aspectos en su vida que le permiten crecer y ser edificado. Número 13. La sangre de Cristo fue la que nos introdujo, oiga bien, la sangre de Cristo fue la que los introdujo en el nuevo pacto. Gloria al Señor. Si no fuera por la sangre de Cristo, nosotros no estuviéramos en el nuevo pacto de la gracia. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 8, el cual quiero leer, el versículo 8. Hebreos 8, versículo 8 al 13, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoces al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. La sangre de Cristo nos introdujo al nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto de la gracia. Así que Dios establece un nuevo pacto con nosotros, con mejores promesas, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. Mire lo que dice la palabra acá en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Quiero ir a Hebreos 12, 24. Santo es el Señor. Dice 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, hermano, hacemos parte
del nuevo pacto establecido por Dios. Dice que lo hizo con mejores promesas, con una gran responsabilidad para nosotros, por supuesto, pero es el Señor el que obra en nosotros. A través del nuevo pacto el Señor nos selló. Con su sangre hizo suficiente este sacrificio, de una vez y para siempre, por lo cual somos partícipes, herederos de todas las bendiciones que vienen tras de él. Gloria al Señor. Ahora, la sangre de Cristo, hermano, nos da vida. Oiga bien, ¿qué nos da la sangre de Cristo? Nos introduce el nuevo pacto y nos da vida. Damos la gloria al Señor. Vida. Juan 6:53. Quiero leer ese versículo de Juan 6:53. Juan 6:53 dice la palabra lo siguiente. Gloria a Dios. 6:50. Jesús dijo, de cierto os digo, si no comes mi carne, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes mi sangre, no tienes vida. Gloria al Señor. Si no comemos la sangre de Cristo, gloria al Señor. Si no comemos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, no podemos tener vida. Gloria al Señor. Y como les decía anteriormente, ¿qué significa esto? Gloria al Señor. Comer la carne es reconocer el sacrificio de Cristo. Gloria al Señor. Y se representa también, como decía, con la cena del Señor. Así como la sangre le da vida al cuerpo físico, hermanos, la sangre de Cristo nos da vida espiritual a nosotros, por lo cual tenemos entrada al reino de los cielos. Es decir, podemos tener vida eterna. Gloria al Señor. Por eso es que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Y 2 de Timoteo 1:10, mire lo que dice 2 de Timoteo 1:10. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 1:10, vamos a ver qué nos dice. 2 de Timoteo 1:10, santo. Dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Porque el Evangelio son las buenas nuevas, las que nos dicen de qué manera es que nosotros podemos salvarnos. Gloria al Señor. Y ahí es donde encontramos que la sangre de Cristo es la que nos da vida. Damos la gloria al Señor. Por último, amados hermanos, la sangre de Cristo quita herencias ancestrales, amados hermanos, maldiciones ancestrales. Oiga, Primera de Pedro 1:18, lo leímos pero con un enfoque hacia otro tema. Ahora lo vamos a mirar sobre quitar herencias ancestrales. Primera de Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados, oiga bien, de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres como oro, no con cosas corruptibles como oro o plata. Todo aquello que recibimos de nuestros padres, herencia, toda esa herencia que traemos, gloria al Señor, una herencia corrupta. Todo eso, hermano, todo eso fue consumido en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos hoy completa, gloria al Señor, libertad, porque nos ha quitado todas esas herencias. Dice el versículo 20, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dice la palabra, si no, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, la que quitó todas estas cosas de nosotros. Entonces, estos pasajes indican, hermanos, que fuimos redimidos de la vana manera de vivir de los padres por medio de la sangre de Cristo. Es decir, el sacrificio de Jesús hace libre al creyente de herencias de maldición de familia, puesto que la genética de la maldición en el creyente es cambiada a la genética bendita del Hijo de Dios. La sangre de Cristo corta cualquier lazo generacional de maldad para andar en nueva vida. Gloria al Señor. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque ahora tenemos un nuevo ADN, es el ADN
del Señor. Concluimos esta enseñanza, hermanos, para que entendamos lo que hace la sangre de Cristo en el cristiano. Gloria al Señor, en el que cree, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero terminar analizando un poco, hermano, el tema acerca de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. A veces nosotros, la sangre de Cristo se ha convertido para muchos creyentes, amados hermanos. No sé si puedan compartir conmigo esto o no, pero a veces nosotros hemos aprendido mucho o nos han enseñado acerca de la sangre de Cristo. Y nos han enseñado a darle una aplicabilidad a la sangre de Cristo, gloria al Señor, de una manera que no le encontramos con un sustento bíblico, gloria al Señor. Nosotros encontramos que a diario nos encontramos y de pronto nosotros, porque fuimos enseñados de esta manera, usamos la sangre de Cristo tan ligeramente, hermanos, para muchas cosas, hermanos. Es verdad que la sangre de Cristo tiene un poder impresionante. Pues yo personalmente voy a dar mi opinión, amados hermanos. No sé si difiera de la suya, posiblemente algunos no, posiblemente algunos sí. Pero usar textualmente las palabras "me cubro con la sangre de Cristo", gloria al Señor, no le encuentro sustento bíblico, gloria al Señor. O "te cubro con la sangre de Cristo", gloria a Dios. Recuerda, amado hermano, que la única manera de que seamos cubiertos con la sangre de Cristo es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y todo el que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo viene y lo cubre. Entonces, un creyente que invoque la sangre de Cristo de esa manera, que se cubre con la sangre de Cristo, automáticamente está diciendo que él no tiene la sangre de Cristo. Y recuerde, amado hermano, que cuando creímos al Señor, el Señor nos lavó con su sangre, el Señor nos roció con su sangre, el Señor nos limpió con su sangre, y que el ADN que Él puso en nosotros precisamente es a través de su sangre. Es decir, que ya nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y entonces, ¿por qué invocamos la sangre de Cristo? La utilizamos para reprender los demonios. La sangre de Cristo quema, que la sangre de Cristo quema. Amados hermanos, le estamos dando un mal enfoque a la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Esto los invito para la reflexión. Vuelvo y les digo, algunos pueden compartir conmigo, otros no, pero realmente yo quiero que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que practicar lo que dice la palabra del Señor. Si la palabra del Señor no dice que yo debo reprender los demonios con la sangre de Cristo, yo no lo voy a hacer. Porque la palabra del Señor dice que es en el nombre del Señor echarían fuera demonios. En el nombre del Señor, es decir, en el nombre de Jesús, no la sangre. Y aplicar la sangre para cubrir nuestros hijos que son inconversos, para nuestra familia, para las personas que son inconversas, cubrirlo con la sangre de Cristo como un manto de protección. Eso huele más a un amuleto, hermanos, de unas tradiciones vanas, hermanos, pero los que estamos en Cristo ya estamos lavados con la sangre de Cristo, ya estamos rociados por la sangre de Cristo y el Señor nos ha indicado qué es lo que tenemos que hacer. Así que, amados hermanos, quería dejar esta enseñanza en este día. Gloria al Señor, espero que sea de mucha bendición, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Habla el pastor Honorato Yaruro desde la ciudad de Barranquilla. Bendiciones a todos mis amados.